Bueno, empezamos, ¿no? Bueno, me fueron asignados estos dos temas. Soy el doctor Ernesto Chávez, nefrólogo del Hospital General de México, Clínica de Glomerulopatías. El primer tema es un poco complejo. De hecho, la mayor parte de conceptos probablemente serán nuevos o tendremos que repetirlo. ¿Alguien se acuerda más o menos de sus clases de nefrología? ¿Quién llevó nefrología como materia en la universidad? Bueno, un poquito más. Yo no llevé nefrología, todo lo aprendí, de hecho, durante la especialidad. Así es que no los culpo si no lo recuerdan, si tienen lagunas a la hora de recordar esto. Vamos a intentar, en esta parte de alteraciones del transporte renal, que bueno, realmente no representa un gran reto para efectos, por ejemplo, del examen nacional de residencia. Vamos a tratar de entender un poquito la fisiología y en su momento les iré haciendo las anotaciones puntuales de los síndromes de importancia clínica que se pueden encontrar en la práctica clínica o que les pueden preguntar en el examen. La primera parte corresponde a las tubulopatías. Vean ustedes, vamos a recordar de manera rápida los dos grandes componentes de la fisiología renal. La podemos dividir en dos grandes áreas o dos grandes temas. El primero que corresponde a la filtración glomerular, y de hecho en la segunda parte de la plática les hablaré de las patologías que afectan al glomérulo, y la parte del sistema tubular. Son dos componentes que funcionan armónicamente, pero que fisiológicamente se pueden estudiar por separado y alcanzaremos a entender perfectamente bien las bases de la fisiología. La arteria renal es una rama directa de la arteria aorta, la porción abdominal, maneja más o menos el 20% del total del gasto cardíaco, o sea, para unos órganos que miden 10 centímetros en su área, en su porción longitudinal, pues es un consumo energético enorme, supera el corazón, supera el cerebro, de ahí la importancia y la complejidad del riñón. Entonces, bueno, les decía, la arteria renal viene directamente de la arteria aorta en su porción abdominal, se ramifica varias veces hasta terminar en arterias arcuatas porque se arquean y terminan enmarañándose las porciones terminales de arteria, terminando en la porción más pequeña que se llama arteriola. Arteriola aferente porque va a formar un ovillo y va a salir, es decir, es una red capilar, nació después de varias divisiones de la arteria aorta, se convierte en glomérulo porque se enmaraña, forma una madeja, como mejor forma le encuentren, y sale al intersticio para dar irrigación a precisamente estas estructuras fisiológicamente activas que son las nefronas. La nefrona consiste tanto en el aparato glomerular como en los túbulos. Cada uno de estos glomérulos, tenemos aproximadamente 1 millón en cada riñón, va a quedar envuelto, hagan de cuenta una maraña, y la meten a una bolsa, se encapsula por una estructura que se llama la cápsula de Bowman, es un epitelio plano, altamente especializado, y se va a continuar con un sistema de túbulos renales, varios segmentos, y entonces estos dos grandes componentes, el glomerular y el tubular, forman la estructura nefrona, la unidad fisiológica básica del riñón. Vamos a empezar por los túbulos, pues porque así viene el orden de los temas. Es un poquito más complejo,
pero vamos a tratar de hacerlo práctico, didáctico, para que puedan aprender algo el día de hoy. Para llevar a cabo la formación de la orina, este es concepto viejísimo, esto viene en su Guyton, para lograr una orina capaz de extraer toxinas y retener nutrientes como proteínas, bicarbonato, aminoácidos, se requiere no únicamente que el riñón filtre, se requiere que el sistema de túbulos retenga y elimine lo que todavía necesita. Entonces, la orina final, la orina útil, es resultado, uno, de la filtración glomerular, que es un proceso medio poco específico. Prácticamente el riñón a nivel glomerular se filtra todo, es un ultrafiltrado del plasma, sale todo excepto compuestos mayores como proteínas. Y todo el sistema de túbulos, enseguida, sobre todo los segmentos proximales, hacen reabsorción. Y es en los segmentos proximales donde se reabsorbe casi de manera indiscriminada todo aquello que todavía se va a utilizar. Bicarbonato, aminoácidos, potasio. Y en los segmentos finales es donde ocurre la regulación fina. Aquí se filtró, aquí se reabsorbe hacia la circulación, y la parte final de secreción tubular consiste en la eliminación hacia la luz tubular de lo que ahora sí ya no se vaya a utilizar, y ahora sí sale la orina formada. Entonces la orina final es resultante del filtrado menos la reabsorción, porque eso regresó, más la secreción, es decir, lo que en segmentos finales se va a eliminar. El glomérulo es una estructura compleja que vamos a ver a detalle en el siguiente módulo, pero bueno, les adelanto un poquito. Vean, aquí está la maraña, arteriola aferente, arteriola eferente. Esta va a ir al sistema de túbulos a hacer una red, una red capilar, y vean, todo está envuelto en su cápsula de Bowman, que es un epitelio altamente especializado. Los dos tienen un origen embriológico distinto, pero funcionan, en ningún momento la cápsula de Bowman va y se mete al glomérulo. Más bien, en la escala filogenética, dentro de la embriología, se forman de manera paralela y, vean, quedan unidos, uno envuelve al otro. Es como una bolsa, es como una caja, un epitelio plano altamente especializado que forma la cápsula de Bowman, y enseguida se continúa con el sistema de túbulos renales, específicamente con el túbulo proximal. Tiene 3 capas que vamos a ver más a detalle en el siguiente apartado, pero finalmente tenemos aquí la arteriola aferente, la arteriola eferente, y aquí viene la sangre a presión. Más o menos llega con una presión hidrostática glomerular de 60 milímetros de mercurio. Tenemos fuerzas que se favorecen la filtración hacia la cápsula de Bowman y el sistema tubular, y tenemos fuerzas que se oponen a la filtración. Básicamente las más importantes que se oponen, pues como todo equilibrio de Starling, es la presión coloidosmótica, la que ejercen las proteínas, esa se opone al filtrado, y la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, esa también se opone a la filtración, de tal manera que es una simple resta. Viene a favor 60 milímetros de mercurio, es una buena presión a nivel glomerular. Le restamos la presión de 32 que ejercen las proteínas y le restamos los 18 de la cápsula de Bowman, y entonces siempre la presión de filtración neta es de 10 milímetros de mercurio. Esa es una pregunta elemental para residencia, para especialidad, para toda la vida. Entonces vean, 10 milímetros de mercurio son suficientes para favorecer filtración que va a ir hacia todo el sistema de túbulos renales. Vencer estos 10 milímetros de mercurio pues es relativamente fácil, por eso han de entender que la uropatía obstructiva como causa de insuficiencia renal aguda solo requiere 10 milímetros de mercurio para parar esta filtración. Por ejemplo, una piedra es capaz de vencer 10, pero tranquilamente. Cualquier presión sobre la vía urinaria que sobrepase estos 10 milímetros de mercurio es capaz de parar la filtración, es capaz de causar
falla renal. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Nos regresamos? No, porque vamos a ir avanzando. Vamos a los túbulos. En el glomérulo nos vamos a entretener un poquito al rato. A nivel tubular, siempre vamos a hablar de dos porciones. Tenemos la célula epitelial, es decir, la que está formando la pared del túbulo. La luz, esta es el área luminal, como le llamamos, y los capilares peritubulares. Estas se las voy a dejar si quieren para que repasen después. Y vean, el epitelio de los túbulos renales es altamente especializado. Prácticamente en ningún tejido del organismo ocurre el transporte como ocurre en el riñón, es decir, vectorial. Tenemos, aquí va el líquido tubular, lo que va a ser la futura orina. Del otro lado tenemos los capilares peritubulares, ¿se acuerdan? Los que nacieron de la arteriola eferente. Entonces, hacia un lado, todo lo que va hacia acá se va a eliminar hacia la orina. Y todo lo que regresa para acá se va a regresar a la circulación general. Siempre del lado vasolateral, o sea, del lado de los capilares peritubulares, está la bomba de sodio y potasio ATPasa, que está prácticamente en todas las células del organismo, y su función es mantener el equilibrio electrolítico a nivel intra y extracelular, es decir, mantiene el potasio sobre todo adentro o afuera de la célula, adentro de la célula, y el sodio afuera. Ya saben que intercambia 3 sodios por 2 potasios, metiendo 2 potasios al interior de la célula y sacando 3 sodios hacia el exterior, es decir, hacia el líquido intersticial y extracelular. ¿Por qué creen ustedes que saca más cationes de los que mete? ¿Cuál es el potencial transmembrana en reposo de la mayor parte de las células? Más o menos, ¿no? 90, menos 90. Para mantener este potencial de membrana en reposo, pues se requiere tener unas cargas negativas. Precisamente por eso salen más cationes de los que entran, para mantener ese potencial transmembrana en reposo. Un recordatorio fisiológico. Entonces, este gradiente, sacando sodios y metiendo potasios, va a favorecer exactamente lo mismo, que se tenga un gradiente a favor del potasio hacia la célula y hacia afuera del sodio. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos el túbulo proximal, ¿a qué me refiero? A nivel renal, a nivel tubular, ya aquí ya vamos a hablar específicamente de túbulo, se transportan los iones, sobre todo, aminoácidos, etcétera, tanto entre las células, es decir, transporte paracelular, como a través de las células, es decir, transporte transcelular. Este es un movimiento vectorial que prácticamente no ven en ningún otro tejido del organismo. Por un lado se abre la puerta y también se abre la puerta trasera para que pase a la circulación. Y puede suceder lo mismo en el sentido contrario, para hablar de secreción, es decir, de excreción, de eliminación. Espero que me dé a entender un poquito ahorita. Vamos por porciones. Tenemos para pronto los túbulos proximales y los túbulos distales, y un asa de Henle que tiene funciones muy particulares. Vámonos específicamente a túbulo proximal. Y aquí les voy a explicar el síndrome de Fanconi, que es la alteración elemental del túbulo proximal. Ya pasó el ultrafiltrado con una presión de filtración neta de más o menos 10 milímetros de mercurio. Se eliminó prácticamente, es puro plasma menos proteínas, ¿de acuerdo? Y eritrocitos, elementos formes de la sangre. Pasa hacia túbulo proximal, tiene 3 segmentos, S1, S2, S3. Cada uno es diferente respecto a actividad metabólica, pero de manera general, eso ya lo aprenderán cuando hagan nefrología. No quieren hacer nefrología.
Esto pasa prácticamente en el túbulo proximal. Hay reabsorción casi de manera libre de glucosa, aminoácidos, fosfatos, citratos, o sea, casi todos los componentes de importancia fisiológica se reabsorben a nivel del túbulo proximal. Entonces, la función del túbulo proximal es reabsorción, prácticamente pura reabsorción. Aquí no se secreta nada hacia la luz. Acuérdense, si les hablo del lado luminal, les hablo de el que da a la orina, líquido tubular, y el lado intersticial o vasolateral, el que da a los capilares peritubulares. Y les decía que del lado vasolateral siempre va a estar esta cosa que es la bomba de sodio y potasio, ATPasa. Vean, esta bomba va a estar constantemente sacando sodios y todo tiene un motivo. La glucosa, los aminoácidos, fosfato y todas estas cosas entran cotransportados con sodio y aprovechan la energía de esta bomba que consume ATP. Entonces, este va sacando sodio para que aquí exista un gradiente favorable para que todos estos sodios sigan entrando. Tenemos también transporte a nivel paracelular. Por aquí, si se requiere que sigan saliendo sodios, hay canales laterales de sodio. Y también vean, hay canales únicos de potasio, de cloro, todo está perfectamente bien diseñado. También tenemos aquí transporte para el bicarbonato, que esta es una cosa especial y ahorita la vamos a ver. Entonces, para pronto, el razonamiento es cómo se reabsorbe a nivel de túbulo proximal acoplado a sodio o en cotransporte con sodio. Y el gradiente favorecido por la bomba de sodio y potasio ATPasa. Entonces, siendo lógicos, ¿cuáles serían las manifestaciones de fracaso del túbulo proximal? ¿Qué se les ocurre, aunque se equivoquen? Ese sería uno, porque finalmente aquí se reabsorbe casi todo, pero algo más específico. Una es acidosis, pero ese es un poquito más complejo. Antes de la acidosis, porque ahí nos metemos un poquito en conflicto. Exactamente. Entonces, el fracaso del túbulo contorneado proximal se caracteriza por las urias, glucosuria, aminoaciduria, fosfaturia. Y de hecho, las enfermedades de manera incompleta se llaman así, glucosuria renal. ¿En qué condiciones podemos estar eliminando glucosa a través de la orina? Diabetes. Aquí en el caso de la diabetes es por sobrecarga. Está tan elevado en suero que no alcanzan estos cotransportadores para reabsorber, entonces se está perdiendo glucosa. ¿Qué otro estado más fisiológico, pero que se caracteriza por hiperactividad general? El embarazo. Entonces, en una embarazada pueden ustedes encontrar glucosuria. Y siempre la pauta para hablar de una glucosuria de origen renal, cuyo origen siempre va a estar en el túbulo proximal, es que haya glucosuria sin. Acuérdense del diabético. ¿Qué se necesita para que el diabético tenga glucosuria? Exacto. ¿Cuál es el umbral más o menos? Más o menos entre 160 y 180. Entonces, un paciente no diabético o incluso un diabético que esté controlado, que no tenga esas cifras de glucosa, pero tenga glucosuria, son unos genios. Tiene tubulopatía proximal. Y si encima de todo le encuentran niveles bajos de fosfato en sangre, ya la hicieron. Eso se llama un síndrome de Fanconi, que es el fracaso del túbulo proximal. Entonces vean, a nivel proximal se reabsorbe el 65% de agua. Precisamente por eso, como bien decía el doctor, la primera manifestación de tubulopatías proximales es la poliuria. Se deja de reabsorber esta cantidad de agua y de hecho así se manifiesta, por ejemplo, en los niños pequeños. Enuresis, un paciente que amanece orinado.
Y también a este nivel se absorbe prácticamente la totalidad de todos estos componentes: aminoácidos, sodio, cloro, bicarbonato, potasio, citrato, fosfato. Y también a este nivel se eliminan algunos hidrogeniones. Pero entonces, hasta este momento se han extraído la mayor parte de componentes electrolíticos del plasma, pero el líquido sigue siendo isosmótico con el plasma. ¿Se acuerdan de la osmolaridad plasmática? ¿Por dónde anda más o menos? Por ahí más o menos. Entonces, hasta aquí se mantiene más o menos esa osmolaridad, y el fracaso del túbulo proximal se caracteriza por eliminación urinaria de todos los componentes. Entonces hay glucosuria, aminoaciduria, fosfaturia, citraturia, también se elimina carnitina, y por si fuera poco tenemos aquí mecanismos para reabsorber bicarbonato. El bicarbonato no se puede absorber de manera directa, ahorita le voy a explicar más o menos cómo se reabsorbe. Por si fuera poco, la cereza del pastel de la tubulopatía proximal se llama acidosis tubular renal tipo 2. Debería ser tipo 1 porque es proximal, pero bueno, quien lo descubrió primero a nivel distal, y la tipo 2 pasa a ser la proximal. Yo le llamo acidosis tubular renal proximal simplemente. Vean, aquí tienen el lado luminal, o sea, aquí viene el líquido tubular, lo que se va a convertir en orina, y del otro lado el intersticio o el lado vasolateral. Del lado vasolateral vamos a encontrar siempre esta que ya se la saben de memoria. Y vean, va a llegar bicarbonato procedente de la dieta, de los procesos metabólicos, a la luz tubular. Pero este bicarbonato no es práctico absorberlo directamente porque requiere energía. Vean, se hace un verdadero relajo. Agarra sodio en la luz tubular y se une a este sodio. Este sodio finalmente termina disociándose otra vez y vuelve a entrar para seguir generando gradiente a la bomba de sodio y potasio. Este sodio se está intercambiando por hidrogeniones. Los hidrogeniones son igual otros componentes que no se pueden eliminar libres, son extremadamente irritantes para la vía urinaria. Este bicarbonato se une, este hidrogenión se une al bicarbonato y forman esta molécula que se llama, eso lo vieron en la secundaria, ácido carbónico. Y este ácido carbónico tiene que ser disociado por una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Tenemos anhidrasa carbónica en la luz y tenemos anhidrasa carbónica adentro. Entonces, por medio de esta anhidrasa carbónica se disocia en agua y bicarbonato. El agua sí puede ser eliminada, pero el dióxido de carbono tiene la característica de que, a diferencia del bicarbonato, pasa directamente por las membranas celulares. Es un gas ¿cuál es la palabra? Atraviesa libremente las membranas celulares, liposoluble exactamente. Una vez que se internaliza este dióxido de carbono, necesita otra vez agua, se hidrata y por medio de una anhidrasa carbónica se vuelve a formar el mismo ácido carbónico, y ahora sí se disocia en bicarbonato, que desde adentro de las células sí puede pasar directamente. ¿Para qué hace esto el riñón? Pues únicamente para ahorrar energía, porque aquí necesitaría cotransportarse. Lo que hace es estarse descomponiendo en componentes liposolubles que se ahorren energía. Ya hacia el lado vasolateral sí tenemos cotransporte, pero aparte el bicarbonato puede pasar libre. Entonces, por eso se está reabsorbiendo bicarbonato. Entonces, cuando fracasa el cotransportador de sodio e hidrogeniones, o aquí los canales de bicarbonato que también existen, aparece una anormalidad que se llama acidosis tubular renal proximal, que eso sí lo pueden llegar a ver con relativa frecuencia. Y es algo muy simple. Al ser proximal, la anormalidad es el paciente con poliuria. Al estar perdiendo bicarbonatos, el paciente hace acidosis metabólica. Intenta compensar con cloros y entonces también eleva cloro.
Entonces, es una acidosis metabólica con cloro elevado. Es decir, aquí el anion gap es normal, si suman aniones o cationes, salen lo mismo, no sale un anion gap elevado. Entonces, acidosis metabólica hiperclorémica con bicarbonato sumamente disminuido, alrededor de menos de 10 incluso, más una orina alcalina, porque el bicarbonato que se va a estar perdiendo hace alcalina la orina. Entonces, el cuadro típico es el de un paciente menor con náuseas, vómitos, deshidratación persistente y acidosis metabólica hiperclorémica. Eso no suele venir en el examen, pero sí suelen encontrárselo en la consulta. El niño que a cada rato les está llegando con diarrea, lo hidratamos, lo mejoramos, le echamos la culpa a una gastroenteritis y lo mandamos a su casa y al rato sigue igual. El problema es que estos niños no crecen porque van a estar perdiendo fosfato y el fosfato es componente elemental del hueso. Entonces tienen problemas de osificación estos niños. Eso se llama acidosis tubular renal proximal. ¿Y cuál cree? Ajá. Esa es por la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es muy irritante al aparato digestivo. De hecho, por ejemplo, los pacientes con falla renal que tienen acidosis metabólica, así llegan vomitando, con diarrea o incluso estreñimiento. Es un síntoma que no hemos podido explicar muy de manera muy puntual, pero casi siempre lo que no sabemos le echamos la culpa a la acidosis metabólica. Entonces, vean, prácticamente cualquier anormalidad, tanto vasolateral en la bomba de sodio y potasio ATPasa, como en los cotransportadores con sodio, cualquier mutación de estas proteínas va a generar glucosuria, aminoaciduria, hipofosfatemia, acidosis metabólica hiperclorémica, hipocalemia, hipouricemia e hipocarnitinemia. ¿Qué es lo que nosotros medimos usualmente en la clínica? Glucosa, fosfatos, ácido úrico. Paciente que tiene glucosuria, fosfato sérico bajo y ácido úrico bajo, sospechen en una tubulopatía. Esto es común en los niños. Yo no soy pediatra, de hecho, nosotros prácticamente no vemos eso. Pero en los adultos, una glucosuria sin hiperglucemia debe tener prendido el foco rojo, más si tiene acidosis metabólica, algo que se esté depositando a nivel proximal. Y aquí ya aparecen las neoplasias, por ejemplo, los mielomas acumulan paraproteínas a nivel tubular y pueden provocar síndromes de Fanconi, de tal manera que en el adulto el mieloma múltiple es la causa principal de síndrome de Fanconi. Clínicamente vemos al niño con poliuria, deshidratación, puede haber proteinuria en la mayoría de ellos. De hecho, cuando vean proteinuria es prácticamente sinónimo de que hay enfermedad renal. Retardo del crecimiento y sobre todo fenómenos de osteomalacia, por lo que les decía, sobre todo por la pérdida de fosfatos. Las causas son múltiples, casi todas estas son hereditarias, son de niños, son mutaciones puntuales, pero en adultos, y esta sí llega a ser pregunta de examen, algo que recurrimos con relativa frecuencia, aminoglucósidos, y de todos los aminoglucósidos, la gentamicina es la que tiene más capacidad de acumularse en túbulo proximal y generar tubulopatía proximal. Otra es la ifosfamida, antes la ciclofosfamida, y el que de todas les va a causar tubulopatía es el cisplatino, que es un agente antineoplásico. Entonces, si les presentan por ahí un cuadro clínico de un paciente al que por alguna razón le estuvieron dando aminoglucósidos por alguna infección y tiene glucosuria, pues ya ni le busquen, ese es un síndrome de Fanconi. Siempre la glucosuria va a aparecer cuando les pongan un caso clínico. Y esto es algo que vemos de manera muy frecuente en la clínica. Al menos tengo una vez al mes toxicidad por gentamicina con síndrome de Fanconi y falla renal. Entonces, pues es cuestión de buscarle.
Pero seguimos, no todo es túbulo proximal, aunque sí el túbulo proximal es el que más lata da. Pasamos al asa de Henle. ¿Qué hizo el túbulo proximal? Reabsorber, ¿no? Reabsorber de manera casi indiscriminada. Si pasamos al asa de Henle, el asa de Henle es la estructura por excelencia para diluir y concentrar orina. De hecho, los animales del desierto, los animales que necesitan ahorrar un montón de agua, tienen asas de Henle enormes, porque necesitan un tubo largo que esté sacando agua al intersticio para que la orina se esté diluyendo. La rama descendente, que es la rama descendente delgada, como aparece en los libros, tiene células epiteliales sin borde en cepillo. Al no haber borde en cepillo, ¿qué se les ocurre? Pues que no va a absorber prácticamente nada, entonces es impermeable al agua y solo moderadamente permeable a algunos solutos como sodio y urea. Entonces, al ser impermeable al agua, aquí el agua sale hacia el intersticio y aquí empieza el proceso de concentración urinaria. Casi el 20% del agua que se filtra a las asas de Henle sale en el asa, en la rama delgada descendente para empezar el proceso de concentración de la orina. Si el agua sale del líquido tubular, pues aquí va a incrementar la osmolaridad y va a disminuir un poquito a nivel intersticial, pero esto va a estar ahorrando agua cuando así lo necesitemos. La rama ascendente hace completamente lo contrario, diluye de tal manera que cuando nosotros tenemos exceso de agua, tenemos extremadamente activa nuestra rama ascendente. Todo esto lo hace contracorriente, es decir, soportando cambios de osmolaridad distintos a cada nivel del intersticio. Por eso a esto le llaman mecanismo de multiplicación por contracorriente. Es una cosa de niños, seguramente esto lo vieron en la facultad y no lo entendieron. Yo tampoco, yo lo entendí hasta que medio entré a nefrología, pero finalmente es un lado que concentra y otro lado que diluye. Pero el asa de Henle no es tan simple como esto. También tenemos una cosa que se llama cotransporte de sodio, potasio, cloro y de manera paracelular calcio y magnesio. ¿A qué le suena esto? Aquí. A diuréticos, ¿no? En la rama ascendente gruesa tenemos del lado luminal, o sea, aquí va la orina, esta bomba, más bien es un cotransportador, que mete sodio, potasio y 2 moléculas de cloro. O sea, tenemos 2 cationes por un anión. A estos cotransportadores se llaman cotransportadores electroneutros. ¿Qué sentido tiene que meta o saque el mismo número de aniones que de cationes? Que se ahorre energía, porque en este caso queda neutro, 2 y 2. Entonces vean, en este sitio tenemos además canales libres de potasio. Si nosotros metemos una cosa que se llama furosemide, va y se une en el lugar del cloro, hace que se pierda la electroneutralidad y entonces queda a favor de los cationes. Se pierde la actividad, se bloquea la actividad del cotransportador sodio, potasio, 2 cloros y entonces este sodio ya no va para adentro, va para afuera, potasio igual va para afuera, cloro va para afuera, se abren estas compuertas que normalmente cuando esta bomba está activa permiten que pase magnesio, calcio, más sodio y más potasio, y todo esto va para afuera, entonces se produce diuresis. De hecho, el mecanismo general de los diuréticos consiste en incrementar o más bien incrementar la fracción excretada de sodio. Y el sodio finalmente va a jalar todo el agua que hace que ustedes
bueno, que sus pacientes tengan diuresis. Entonces, es muy fácil entender ahora por qué la administración crónica de furosemida, incluso la aguda, pero sobre todo los pacientes más subagudos, por ejemplo, no solo tienen diuresis, no solo tienen hiperdiuresis, también tienen hipocalemia, tienden a hacer hiponatremia, hacen hipomagnesemia y también hacen calciuria. El calcio nunca es suficiente como para que baje el calcio en sangre, pero ¿cuál creen que sea el efecto de incrementar la calciuria? No. ¿Qué se les ocurre que pueda pasar si estamos incrementando la cantidad de calcio en la luz urinaria, es decir, en la orina? Okay, bueno, pero es difícil. Por ejemplo, nosotros que somos adultos compensamos. El niño sí, pero nos puede pasar algo más. Y eso, exacto. Ya se la perdieron. Se va a precipitar ese calcio, se va a precipitar en el tejido y hace calcinosis y litiasis. Y algunos pacientes, tomadores crónicos de diuréticos, llegan con el riñón calcificado y tienen litiasis renal. Entonces, casos clínicos comunes es en pacientes extremadamente deshidratados por diurético y que no les compensaron con agua, pueden hacer incluso litiasis aguda o litiasis subaguda, más calcinosis. Entonces, el efecto completo del diurético de asa, y esa es una pregunta pues recurrente, bueno, eso más bien lo vi yo en los exámenes del PUEM, es todos los efectos negativos del paciente que consume furosemide: diuresis, hiponatremia, hipocalemia, exacto, y calciuresis, que puede complicar con calcinosis y litiasis. Entonces vean, el diurético no es tan inofensivo. Existen varios diuréticos que actúan a nivel del asa. El prototipo es el furosemide, pero tenemos la bumetanida, que es 40 veces más potente que la furosemida, y el ácido betaclínico, que prácticamente ya no se usa en la clínica. Por otro lado, también tenemos cotransporte de sodio con hidrogeniones. Ayuda a que salgan hidrogeniones. Entonces, si nosotros bloqueamos también esta bomba que secundariamente se altera, hay alcalosis metabólica. Entonces, aparte de todo lo que les decía, el furosemide puede causar alcalosis metabólica. La alteración que causa todas estas alteraciones que les acabo de decir se llama síndrome de Bartter. Eso es raro, lo vemos en niños que también están poliúricos y que no alcanzan un buen crecimiento, que en algún momento se les detecta hipocalemia. De hecho, la mayor parte de los pacientes no avisan. Si ustedes ven a un paciente que orina y que el potasio siempre le llega por los suelos, ese paciente puede tener alteración renal. Los túbulos distales tienen capacidades absortivas. Estos, los segmentos finales, prácticamente tienen ya funciones muy específicas, como diluir lo que resta de orina y hacer la reabsorción fina, sodio, potasio sobre todo. A nivel distal, aunque se maneja menos del 10% de todos los componentes, aquí se lleva a cabo la reabsorción de sodio y la secreción de potasio mediados por aldosterona. De hecho, los diuréticos que bloquean la aldosterona, si se dan cuenta, son diuréticos distales. Aquí ya no se maneja mucha agua. Acuérdense, a nivel proximal reabsorbimos el 60%. En el asa de Henle, al menos 20%, que es lo que les decía, entre 20 y 30%. ¿Cuánto le quedó a los segmentos distales? Entre 5 y 10% más o menos. Entonces, aquí es una regulación fina. Prácticamente tenemos aquí células sensibles a aldosterona que reabsorben el sodio que haga falta reabsorber y secretan potasio si es que así se requiere. Y hay células intercaladas que hacen exactamente lo contrario. Si nosotros damos un bloqueador de aldosterona cuya función
es reabsorber sodio y secretar potasio, ¿cuál va a ser el efecto? Diuresis al quitar esta reabsorción de sodio, pero cambios en el potasio. Aquí, como hay secreción y estamos bloqueando secreción o sea excreción, hay hipercalemia. Entonces, riesgo principal de los diuréticos ahorradores de potasio o inhibidores de la aldosterona, la hipercalemia. ¿De acuerdo? Este mismo efecto tienen, por ejemplo, los IECAS o los ARA2, el enalapril, el losartán. También, por si fuera poco, tienen una bomba de hidrogeniones en la membrana luminal. En este caso, se hace una acidosis tubular renal distal. También se presenta como acidosis metabólica con cloro elevado, nada más que aquí el bicarbonato no es tan bajo porque el segmento proximal sí sirve, sí se alcanzó a reabsorber bicarbonato y se es incapaz de alcalinizar la orina. Todo paciente con acidosis metabólica hiperclorémica debe meterse como posibilidad de tubulopatía, como posibilidad de acidosis tubular renal. Más aún si el paciente tiene pHs urinarios extremadamente altos o extremadamente bajos, porque eso quiere decir que o no alcanza a alcalinizar la orina o está perdiendo todo el bicarbonato que tiene que reabsorber. Y como ahí se maneja una buena cantidad de agua, casi siempre son poliurias. Es lo que les decía, vean. Cuando hay una mutación en el cotransportador de sodio, potasio 2-cloros sensible a furosemide, se presentan todas estas alteraciones que ya les dije y se conoce como síndrome de Bartter. A nivel distal hay un cotransportador simple de sodio y un cloro. Es electroneutro porque mete un sodio y un cloro, o sea, un anión y un catión. De tal manera que este cotransportador reabsorbe cloruro de sodio, reabsorbe sal. Aquí en este cotransportador a nivel distal del cotransportador electroneutro actúan los diuréticos tiacidas y se presentan como hipocalemias. Cuando hay alteración a este nivel se llama síndrome de Gitelman. A diferencia del síndrome de Bartter, únicamente va a reducir el potasio en sangre. Y de repente va a perder más agua porque es como si estuviéramos dando un diurético tiacídico y el paciente va a hacer hipotensión. Pero fuera de eso, el Bartter es el más complejo. Son meros síndromes para la cultura general, no suele venir en el examen, no es frecuente, incluso yo he visto 1 o 2 de estos casos en el hospital. Pero el típico paciente es el que les llega con hipocalemia. Le mandamos a hacer estudios de función tubular y ya sale que está tirando todo lo demás. Entonces, es así como los vemos nosotros. A lo mejor ustedes que de repente no alcanzan a ver a un paciente con todos los estudios, pues se puede pasar ¿cómo se llama? El diagnóstico, pero siempre sospechen mal de un paciente que hace hipocalemia. Y ya llegando a los segmentos finales, tenemos el túbulo contorneado medular, el colector medular, que se conecta al colector central o al colector principal y es permeable al agua solo en presencia de antidiurética. Es a este nivel cuando se presentan los trastornos de diabetes insípida o de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Cuál es la función de la antidiurética? La antidiuresis, ¿no? Pero ¿cómo? Exacto. Exacto. Más o menos hasta ahí lo entienden, ¿no? Lo que expresa en la célula tubular son las que llaman acuaporinas. Ok, exactamente. ¿Qué son las acuaporinas? ¿Qué transportan? Agua pura, exactamente.
Entonces, aquí a nivel distal estamos hablando de regulación de agua, agua pura. Entonces, si tenemos diabetes insípida, ¿qué sucede con la antidiurética? No existe, por alguna lesión craneal se deja de producir antidiurética. Bueno, es en el contexto en el que en los adultos lo vemos más frecuente la diabetes insípida. Destrucción o alteración en ¿dónde se produce la antidiurética? En la neurohipófisis, ¿de acuerdo? Cuando se expresa la antidiurética, a nivel nuclear se sintetizan unas proteínas que se llaman acuaporinas, que no es otra cosa que canales de agua. Cuando no necesitamos agua, o sea, cuando estamos ingiriendo agua, se inhibe, de tal manera que se dejan de producir los canales. Pero si se empiezan a producir en exceso estos canales, hay diuresis osmótica, es decir, se está eliminando una orina compuesta fundamentalmente de agua. Entonces, es una poliuria con osmolaridad urinaria disminuida, o sea, el paciente está orinando prácticamente pura agua y la osmolaridad en plasma entonces va a estar aumentada. Casos de diabetes insípida son esos, solo vean esas cosas, no anden dilucidando. Poliuria, deshidratación. Osmolaridad urinaria disminuida, prácticamente pura agua. Osmolaridad plasmática elevada. Secreción inapropiada de hormona antidiurética, que eso sí no lo suelen preguntar, pero es exactamente lo contrario. Y las causas suelen ser las mismas, lesiones craneales o mutaciones en las proteínas que producen antidiurética. Entonces, no se les vuelve a ir, ¿verdad? Concluimos hablando de diuréticos. Existen diuréticos de acuerdo al sitio o a la porción tubular en la que actúan. Acuérdense, porcentaje de agua que se absorbe a nivel proximal, porcentaje de agua a nivel de las asas de Henle, 20 a 25. A nivel distal, 5. Y aquí, pura agua. Y solamente con estímulo de antidiurética. Tenemos diuréticos proximales. Es la acetazolamida. Es un inhibidor, ¿se acuerdan de esas cosas que les dije? Las anhidrasas carbónicas que están a nivel proximal. Entonces, es un diurético proximal, pero que actúa fundamentalmente sobre la anhidrasa carbónica. Entonces, si bloquea la anhidrasa carbónica, ¿cuál es su efecto electrolítico o ácido básico? Exactamente. Entonces ya entienden por qué, porque finalmente bloquea toda esta reabsorción de bicarbonato. En teoría debieran ser diuréticos potentes, porque actúan a nivel proximal, pero no todo está medio, porque todos los segmentos distales, cuando a nivel proximal fracasa, se empiezan a hipertrofiar y a hiperactuar los segmentos distales. Por eso no es un diurético potente, porque actúa muy temprano y le da tiempo a los segmentos distales de que actúen, eso sí. Pero sí es efectivo en tejidos, por ejemplo, como en el humor acuoso. Por eso es un diurético de elección cuando hay glaucoma agudo. También sucede, por ejemplo, en los plexos coroides. ¿Qué producen los plexos coroides? Líquido cefalorraquídeo. Entonces también es un diurético de elección cuando hay fístulas de líquido cefalorraquídeo. Prácticamente son las dos únicas opciones. A nivel renal como diurético no tiene ningún efecto, pero tenemos otro diurético que actúa a nivel proximal que se llama manitol. ¿Qué es el manitol? Un osmótico. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente, los diuréticos osmóticos como el manitol son moléculas grandes que generan un gradiente osmótico grande.
Cuando creas un gradiente osmótico grande en la luz, estimulas a que salga agua del intersticio. Entonces, actúa sobre todo a nivel proximal y por eso el manitol, al ser un diurético osmótico, esos pacientes se orinan como borrachos, esos pacientes se orinan demasiado. Y los usamos en situaciones en las que se requiere deshidratar tejidos específicos o estimular diuresis. Un ejemplo, el ejemplo típico de uso del manitol, ¿cuál es? El edema cerebral. Y el edema cerebral va a deshidratar las neuronas sanas, no las enfermas, pero finalmente reduce la hipertensión intracraneal cuando es el caso. Pacientes con hipertensión intracraneal que no tienen disponible un neurocirujano de inicio, pues se les da manitol para disminuir la presión intracraneal, para tratar el edema cerebral. Ojo que si el paciente es renal, esto no aplica. Estos pacientes incluso los sobrecargamos de líquido. Entonces, diuréticos proximales en la clínica, para efectos o para usos de enfermedades renales, prácticamente nada. Pero si pasamos al ASA, aquí sí manejamos entre el 20 y 25%. Y por si fuera poco, el paciente con insuficiencia renal tiene hipercalemia. Y por si fuera poco, el magnesio a nivel renal es casi la única parte donde se reabsorbe. Entonces el paciente tiende a hacer hipercalemia, hipermagnesemia. Y aparte, los pacientes con filtrado glomerular menor de 30 mililitros minuto no responden a tiazidas. Entonces los diuréticos del ASA son los diuréticos de elección en enfermedad renal crónica avanzada y cuando el edema es severo, porque finalmente de todo el espectro de diuréticos que tenemos, pues los del ASA son los más potentes. Aquí sí no hay manera de compensar tan fácilmente, aunque sí lo hacen las porciones distales. A nivel distal tenemos las tiazidas, que inhiben el cotransportador sodio-cloro. Aquí únicamente se favorece salida de sal. Entonces los diuréticos tiazídicos sí son diuréticos de elección en hipertensión arterial. De hecho son primera línea de tratamiento en pacientes pues jóvenes sin alguna otra comorbilidad. Eso todavía lo decía el JNS7, que es nuestra guía de hipertensión. El 8 todavía, pero ya no se los pone como la panacea. Ya pueden utilizar otro tipo de diuréticos y de hecho a la hora de contrastarlos con IECAS, con calcioantagonistas, ya no sale tan a favor del tiazida. Pero bueno, sigue siendo medicamento de primera elección para hipertensión arterial en el paciente sin otra comorbilidad. ¿El diurético de ASA tendrá acción antihipertensiva? También, pues finalmente incluso depleta más volumen. Pero usualmente el diurético lo usamos en edema severo. De cualquier origen, pero edema severo. No siempre, pero edema severo. Y tomando en cuenta los efectos secundarios. Y finalmente, los diuréticos más distales a nivel de los colectores son los antialdosterónicos. En este caso se inhibe reabsorción de sodio, secretando potasio, y los usamos cuando tenemos, por ejemplo, estados de hiperaldosteronismo con y sin hipertensión. Por eso son los diuréticos de elección en pacientes con hepatopatía, que tienen un estado de hiperaldosteronismo secundario persistente. O son los diuréticos de elección que también sirven como antihipertensivos cuando hay hiperaldosteronismo primario, como son los tumores secretores de aldosterona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estos son diuréticos potentes? No. Pero llega a pasar que si estamos dando tratamiento con diuréticos del ASA, se hipertrofian estos segmentos distales y empiezan a reabsorber más sal de la que usualmente reabsorben. Muy simple, combinamos el diurético del ASA con un diurético tiazídico y así vencemos la resistencia al diurético. O lo combinamos con un diurético antialdosterónico. Entonces, esa es, digamos, la escalera de tratamientos del edema. Primero diurético de ASA,
después duplicar dosis del diurético de asa, tercer paso agregar un diurético distal y cuarto paso ya albúmina, diálisis, todas estas cosas. Entonces, intenté en una hora